El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un saludo muy especial en esta hora para cada uno de ustedes que a través de las redes sociales nos siguen para poderles explicar la palabra de Dios. Nuestro anhelo es tu crecimiento. Nuestro anhelo es que tú puedas disfrutar lo que Dios le ha placido entregarnos en Cristo. Por eso hemos venido hablando de la herencia que hay para los hijos de Dios. La herencia es para disfrutar ahora, es nuestro título. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 11, y hemos venido hablando acerca de la herencia que se le habla a la iglesia. Recordemos que Efesios es una carta dirigida a un cuerpo, a unos miembros, a la piedra que es la iglesia. No a una piedra pequeña, sino a la Petra, a la iglesia. Déjeme decirle que la herencia no es para disfrutar en el cielo. Muchas personas a lo largo de nuestra vida cristiana hemos llegado a pensar que la herencia que Dios ha prometido es para tener una vida eterna y poder estar con Él en el cielo. Y déjeme decirte que no es así. La herencia es para el ahora, para el hoy, pero es para los hijos de Dios, para los herederos. Hay muchas personas que se pueden sentir herederos o sentirse que están en Dios, pero con sus hechos lo niegan. La herencia se percibe cuando depende de tu desarrollo como cristiano, poder crear en ti esa afinidad, esa dependencia con Dios. Recordemos que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, Dios cambia nuestra naturaleza. Eso es herencia. Porque si tú lees detenidamente Efesios 1:3, el Señor Jesucristo nos bendijo y el apóstol alaba a Dios por esta bendición. Pero hay algo que me llama la atención, y es que esa bendición es espiritual para poder estar ya visualizados. Dios nos ve visualizados en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ve sentados a la diestra de Dios juntamente con Cristo, pero estamos en la tierra. Si tú miras todas las traducciones de lo que te he venido leyendo de Efesios capítulo 1, versículo 11, todas comienzan: en él asimismo tuvimos herencia, dice la Reina Valera. La Biblia amplificada dice: en él también nosotros fuimos hechos herencia o porción de Dios, y obtuvimos herencia. Y la Biblia, el mensaje, dice: es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Y la NTV es más, dice: dando que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Y me puse a buscar qué es heredar. Y según el buscador, heredar
viene de un verbo transitivo que indica que una persona recibe algo a la muerte de quien se lo entrega. Y esto se hace por una disposición testamentaria o legal. Muchas personas piensan que la herencia es para el cielo. No, no es así. La herencia la recibimos cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario muere y juntamente con su muerte nos da vida. Y esa vida es herencia. Otra definición del buscador dice que sucede a la disposición testamentaria o legal de la persona en darle a otras sus bienes y en hacerlo a un tiempo el cual ha destinado que sea su muerte. La Biblia habla acerca de la herencia. Y miren lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 17. No sé si lo tengas, hija. Pero dice la Biblia, y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora viene una connotación o una limitación a esa herencia, y es si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al mirar este pasaje a toda la luz de la Biblia, la salvación no se obtiene porque tú hagas algo. Así que ese padecimiento que nos habla el apóstol, ¿qué es? O que nos dice el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, a través del escribiente, el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es que tu vida debe estar muerta juntamente con Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, debemos crucificar nuestras pasiones y deseos. Mucha gente puede decir que es hija de, pero atropella a su padre. No lo honra. Honrar no es solamente decir, ay, es mi padre. No, honrar lleva hechos. Honrar es buscar su bienestar. Si tenemos algún compromiso económico, es cumplir. Que tiene todo. Nosotros no damos para que él tenga más. Damos porque queremos compartir. Tiene su padre, pero lo injuria, lo calumnia. ¿Tú crees que eso es las acciones de un hijo? Vas y lo recoges. Vas y le llevas un mercado. Ay, es que tengo compromisos. Entonces, tú no sabes qué es honrar. La Biblia dice, la Biblia amplificada de Romanos 8:17 dice, y si somos sus hijos, entonces también somos sus herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, compartiendo su herencia con Él. Solo nosotros debemos compartir su sufrimiento si queremos compartir su gloria. ¿De qué sufrimiento nos habla esta Biblia amplificada? ¿O de qué padecimiento juntamente nos habla la Reina Valera? Para ello, debo leerte 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, que nos habla de que no es un heredero. Y lo tengo que hacer para que tú comprendas, porque alguien puede predicar, pero recuerda que los hechos de esa persona niegan su predicación. Entonces no es nada más ni nada menos que un parlante que está emitiendo un sonido o un instrumento que está emitiendo un sonido desafinado. ¿Lo puede emitir? Sí. ¿Pero tiene concordancia? No. Así que no pongas cuidado a aquellos que dicen ser y no son, porque la Biblia también lo dice claramente.
Hay unos que dicen ser, pero no son, y están en Apocalipsis, y ellos saldrán en evidencia en estos últimos tiempos, porque con sus hechos niegan la fe y la doctrina. Así que un no heredero es, 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? O sea, una persona que hace injusticia, que busca su propio bienestar, pasando por encima de quien sea, criticando a quien sea, no hereda. Puede decir, pero no hereda. No erréis, o sea, no nos confundamos. Un fornicario no hereda, dice la Biblia. Un idólatra no hereda. Un adúltero no hereda. Un afeminado no hereda. ¿Qué es pastor? ¿Qué es pastora? No hereda. Sencillo, puede decir, pero no lo es. Ni los que se echan con varones no heredan. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, aquellos que todo maldicen, no hay una palabra de bendición, no van a heredar. Ni los estafadores, aquellos que hacen con la fe un negocio, no heredan. No heredan el reino de Dios. Dice muy claramente 1 Corintios 6, 9 al 11, ahí está. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que si tú quieres heredar esos padecimientos que habla Romanos 8:17 de la Reina Valera y la Biblia amplificada, compartir su sufrimiento, es que nosotros a través de la cruz hemos sido lavados, hemos sido transformados en una naturaleza, porque recuerda que la salvación es libertad del pecado, pero también el perdón de los pecados. Y eso tú lo empiezas a desarrollar cuando lees la palabra, cuando tienes comunión con Dios. Comunión con Dios es cuando yo leo la palabra y empiezo a entenderla y empiezo a vivirla. Al decir que los impíos no heredan, Pablo está afirmando que los impíos no son hijos de Dios y por lo consecuente no heredan la vida eterna. Esto no significa que cualquiera que haya cometido uno de estos pecados se le negará la entrada al cielo. No, pero escúchame bien, la diferencia de la vida de un cristiano a la de un no cristiano es la lucha interna contra el pecado, pero más que ello, la capacidad de vencerlo. Hay capacidad en el creyente, un desarrollo en el creyente que le hace sobreponerse al pecado. Si tú no lo tienes, no eres hijo de Dios. Tengo que darte esa noticia. No eres hijo de Dios. Un verdadero cristiano siempre se arrepiente. Un verdadero cristiano vuelve a Dios. Un verdadero cristiano reanuda su lucha contra el pecado. Organiza su vida. Pone prioridades en su vida. Si no lo hace, tú puedes vivir un evangelio, pero un evangelio a tu manera. Y a tu manera hay muchos predicadores que te pueden hablar, que te pueden enseñar y acomodarte tu vida de acuerdo a sus prejuicios preconcebidos de qué es lo que dice la Biblia, pero no verdaderamente lo que dice la Biblia. La Biblia nunca respalda la idea de que una persona que comete pecados de forma continua
y no se arrepiente puede ser cristiano. Así que lamento decir a todos aquellos que andan vidas duales, no son cristianos. Mire lo que dice la Biblia muy claramente en Romanos 7, 18 al 25. Romanos 7, 18 al 25 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando tú tienes una naturaleza de pecado, no la has llevado a la cruz del Calvario, vas a sentir eso. Cuando tú tienes una naturaleza y no la haces morir a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, pues tienes tu carne vivita. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, esa batalla de tú leer la palabra y saber que estás en un error y empezar a no corregirlo, sino a justificarlo y a buscar a alguien que te dé una pastillita, una pildorita para aliviar el dolor. Cuando está la cruz para que termine allí tu dolor. Está la cruz. Luego el apóstol dice, yo por mí mismo no puedo hacer nada. Entonces hace una exclamación y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién puede quitar mi naturaleza de pecado? ¿Quién puede cambiar mis hábitos que me llevan a pecar? Pero él termina diciendo que solo Dios, dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, la cruz es donde tú vas y depositas tu naturaleza de pecado. Tu naturaleza, Dios te ama, sí, pero no ama tu pecado. Cuando tú vienes a Él y escuchas la palabra de Él y ves que la palabra de Él te confronta, no es para que te enojes conmigo o que te vayas o quizás diga, ay, la embarró, tan bien que iba, sino que tú digas, Señor, debo cambiar. Yo te estoy hablando no para que tú me entregues un dinero o hagas algo, no, porque de hecho nuestro ministerio se ha sostenido por nuestro trabajo. No tenemos una iglesia, sí, pero hemos venido trabajando para alimentarte, para hablarte la palabra. Así que el apóstol dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. Así que si una persona vive un estilo de vida homosexual, o vive un estilo de vida de ser ladrón, o un estilo de vida de ser una persona que codicia, que quisiera tener lo que otro tiene, un estilo de vida de un borracho, un estilo de vida de un fornicario, un estilo de vida de un adúltero, un estilo de vida o una manera activa de continuo al pecado y no se arrepiente, esa persona está mostrando que no es salva. No es salva. Y la persona definitivamente, dice la Biblia, que es candidata, porque la Biblia habla de que es candidata a no heredar el reino de Dios. Por eso el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículo 11, leámoslo, por favor. Y leámoslo de la Biblia amplificada.
dice, en él también nosotros fuimos hechos herencia, o sea, una porción de Dios. Vuelvo y te digo, Dios desea que tú disfrutes la herencia ya, porque Dios desea a través de la cruz del Calvario que el hombre nuevamente en la tierra sea puesto como el primer hombre, Adán, fue puesto en la tierra. Adán no fue puesto en el cielo para que lo admiraran los ángeles. Adán fue puesto en la tierra para que los ángeles admiraran que un hombre con características de Dios, escúchame bien, porque Salmo 82 dice que el hombre, el Elohim, no estoy diciendo que seamos Dios, porque nuestra mente es finita, la de Dios es infinita, pero sí nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Que tú no lo quieras aceptar, eso es otra cosa. Pero Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. O sea, nos hizo parte de Él. Y eso es lo que el original de Efesios capítulo 1, versículo 11 lo está diciendo. Una porción. ¿Porción de qué? De Dios. ¿Dónde? En la tierra. Para que tú muestres las bondades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha rescatado del pecado para que mostremos la grandeza de lo que es Él. No para que permanezcamos en Él. No para que vivamos en el pecado. Porque qué gracia hay en decir que somos y tenemos una vida miserable. Una vida de ser personas deshonestas. De que la gente diga, no, tenga cuidado con él, no haga ningún negocio porque es una persona tramposa. No haga esto porque es una persona X. No. Dios nos puso en la tierra para que fuéramos luz. Esa fue la enseñanza del Señor Jesús. Dios nos puso en la tierra para que fuéramos sal. Para que pudiéramos mostrar a otros en las diferentes actividades que hay un Dios. Tú puedes ser un futbolista y puedes mostrar a Dios. Tú puedes ser un comerciante y puedes mostrar a Dios. Tú puedes ser un pastor y mostrar a Dios. Tú puedes ser lo que sea, pero refleja a Dios. Esa es la herencia que Él nos ha dado para que estemos nosotros nuevamente en la tierra. Por eso yo te decía que la palabra, en Él asimismo tuvimos herencia, es porque Cristo es la fuente. Cristo hace que en el creyente esa fuente esté, la cual es tan cierta que se habla en ella como si se hubiera recibido. O sea, el Señor te ve ya como uno de sus hijos. Tanto así que es lo que continúa. Te da para que viva en ti el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y Él es santo y no puede habitar donde haya pecado. Él no habita en una persona con una doble moral. Él no habita en una persona que tiene problemas. No, no puede habitar. Se entristece. Se va. Pero por eso el apóstol comienza a decirle a la iglesia que cuide esa herencia que Dios le dio para mostrarla en la tierra. Recordemos que esta herencia no es para el cielo, ya que el cielo es tu morada final. Nuestro punto de llegada es el cielo. ¿Y qué vas a mostrar en el cielo si allá todo es perfecto? No, Dios desea que aquí en la tierra, en lo que es imperfecto, muestres la perfección de Dios que hace de una persona que andaba en pecados y delitos, que miró a Cristo, que miró la cruz, dejó allí todo, da la espalda a la cruz
y empieza a reflejar a los demás lo que recibió de la cruz, el perdón de sus pecados, una nueva naturaleza. Mira lo que dice Gálatas 1:4, el cual, o sea, estamos hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo se dio por tu pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y de Padre. Mucha gente toma que este pasaje dice, para librarnos del siglo malo es que no vas a tener problemas. Y esto no es así. Es que no vas a tener adversidades. Y esto no es así. No. Él te da herencia para que tú puedas tener la capacidad de soportar el problema. Él te da herencia para que tú tengas la capacidad de soportar la enfermedad y que si tu fe crece, la echas fuera. Hay personas que admiten su enfermedad y ellos mismos dicen es que el Señor le plació. ¿Cómo tú crees o en la Biblia, alguien que me muestre, los estudiosos de la Biblia, los teólogos, lo cual no lo soy, un patrón en el cual Dios haya actuado igual? No lo hay. No hay un patrón que se repita del trato de Dios con alguien. No lo hay. Porque Él es Dios, una mente infinita, y trata con cada uno como le place. El alfarero no hace con el mismo barro una vasija para honra y otras para deshonra. No hace unas útiles y otras para usos viles y unos para usos viles. Entonces, no. Mire lo que dice la Biblia amplificada del mismo Gálatas 1:4. Quien se entregó, o sea, Jesucristo se entregó. No fue que lo crucificaron, no, Él se entregó a sí mismo para expiar nuestros pecados. O sea, la expiación que te lleva salvación y santificación, a fin de rescatarnos y librarnos de este presente siglo malo y orden mundial, de acuerdo con la voluntad y el propósito y el plan de nuestro Dios y Padre. No estamos desarrollando de Efesios capítulo 1, que vamos hasta ahora en el versículo 11 y llevamos 24 horas, hablando de que hay un plan trazado por Dios, el cual se ha evidenciado en el Padre, quien ha estado manifestándose, en el Hijo, quien ha estado obrando para darnos redención, y vamos a entrar en el Espíritu, quien obra para traernos y estar unidos a Cristo. Todo es de acuerdo al plan de Dios. Ahora mira esta otra versión, me fascina. Me fascina porque Biblia, el mensaje, toma todos los versículos, porque la Biblia originalmente no tiene capítulos, no tiene versículos. Se agregaron, sí, para un mejor entendimiento. Así que ya toma todo el contexto de la idea para darnos una mejor claridad. Así que la Biblia, el mensaje, dice Gálatas 1, del 1 al 5. Yo, Pablo, y mis compañeros en la fe aquí, envío saludos a las iglesias de Galacia. Mi autoridad para escribirle no proviene de ningún voto popular del pueblo, ni tampoco del nombramiento de algún superior humano. Proviene directamente de Jesús, el Mesías, y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Soy un encargado de Dios, así que os saludo con grandes palabras. Gracia y paz. Sabemos el significado de esas palabras porque Jesucristo nos rescató de este mundo malvado en el que estamos,
ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. El plan de Dios es que todos experimentemos ese rescate. O sea, la herencia de Dios. Gloria a Dios por siempre, oh sí. Así que Dios te da heredar. Y no te da heredar como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían creyentes, sí. El trato de Dios fue diferente, sí. Hoy estudiando y leyendo, me gustó el ejemplo que colocaron para hablar del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay una obra que pongámosle un nombre, La muerte de Cristo. Es el título de nuestra obra. Esta obra se va a desarrollar en dos funciones. O sea que es necesario que la persona que quiera verla, pues se quede a dos funciones. La primera función se muestra su nacimiento y se muestra su obra en la tierra. Termina esa obra y quizás alguna persona dijo, ay, no tengo el tiempo, y se va. ¿Tú crees que esa persona supo el desenlace final? No, se quedó con lo primero. ¿Sí me estoy haciendo entender? Luego entran la segunda hora, la segunda obra, la segunda parte, como tú lo quieras ver. Y en ella no solo se muestra lo que hizo, sino el resultado de haber venido a la tierra, haber obrado y haber rescatado y redimido al hombre. Pregunto, ¿alguien que se quedó y vio las dos funciones tiene un concepto claro de qué es la obra de Cristo en la cruz? Sí, porque no solo vio la primera, sino también vio la segunda. Así es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la introducción, por eso se habla de una sombra, de lo que iba a suceder con el Mesías en la tierra, con el Cristo, el Hijo de Dios, la persona de Jesús de Nazaret, el único miembro de la Trinidad que ha sido encarnado, el Hijo. El Hijo. Así que alguien que ve que su vida no prospera y viene otro hábil y le habla por el Antiguo Testamento y le dice que debe hacer X o Y cosa y ella lo hace, pues está totalmente errado. Porque, vuelvo y te digo, no es que el Nuevo Testamento anule al Antiguo, no. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento es el complemento del Nuevo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento Dios se muestre de una manera y en el Nuevo se muestre de otra. No. Y te voy a dar las razones. Primero, nosotros no estamos bajo tres causales que se le dio a Israel en el Antiguo Testamento o a los creyentes del Antiguo Testamento, las cuales observamos los creyentes del Nuevo Testamento. A ellos se les dio primero la ley ceremonial. La ley ceremonial, la cual ellos estaban bajo ella y nosotros no, porque éstas fueron cumplidas en Cristo. A ellos se les dio la ley civil. La ley civil no podemos estar bajo ella porque fue dada a una nación judía y estas leyes no se dirigieron al gentil. Así que si tratamos de interpretar nuestras vidas de acuerdo al antiguo, estamos errando. Y lo tercero, la maldición de la ley. Esta condenación de la ley moral, porque así fue, se ha identificado a nosotros por medio de la expiación sustitutiva de Cristo. En otras palabras, voy a compartirle algo de lo que recibí hoy en clase.
3 cosas que no cambian en la Biblia. Hubo un día que alguien me corchó, y lo tengo que reconocer por falta de conocimiento, hablándome y me dijo, es que el Antiguo Testamento era algo real, pero usted sabe que eran figuras, y entonces esas figuras son explicadas y no aplicables, y yo tuve que quedarme callado. Usted sabe que la Biblia nos habla por símiles, yo tuve que quedar callado. Hoy, gracias a Dios por el conocimiento, puedo hablar lo siguiente. 3 cosas que no cambian en la Biblia. Hay 3 aclaraciones acerca de la relación que existe entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y estas están relacionadas con el medio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia me habla de salvación. De salvación. Segundo, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia me habla de una inspiración por medio del Espíritu Santo como el autor a unos que usó como escribientes. Antiguo y Nuevo Testamento. Y lo tercero, de Génesis a Apocalipsis me muestra la naturaleza de Dios. Así que la Biblia es una unidad. Y el Génesis, juntamente con el Apocalipsis, me muestra la salvación, me muestra que hay un autor y me muestra que hay una naturaleza que es la de Dios. Ninguno de esos 3 niveles me pueden hacer ver que el antiguo es una cosa y el nuevo es otra. ¿Por qué? Primero, la salvación ha estado siempre basada en la muerte de Cristo y solo viene mediante la fe. Cuando en Génesis el hombre peca, vemos nosotros que Dios ofreció un sacrificio para cubrir al hombre su desnudez. En Apocalipsis se muestra a Cristo como el Cordero, ese Cordero inmolado, ese Cordero triunfante. Así que no hay ninguna diferencia. Solo el contenido de esa fe es lo que ha cambiado. Y escúchalo bien. El Antiguo Testamento, el creyente del Antiguo Testamento, jamás fue salvo al hacer sacrificios. Hebreos nos dice que ningún pecado fue quitado o cubierto por esos sacrificios. Hebreos 10:4. Los sacrificios simplemente era una sombra simbólica que preparaba el camino para el único sacrificio efectivo y sustitutivo, Jesucristo. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Así que el creyente del Antiguo Testamento expresaba su fe con hechos a través del sacrificio, lo cual era algo simbólico. Eso lo hacía el creyente del Antiguo Testamento. Pero nunca fue salvo por ellos. Porque si hubiera algo de salvación por obras, se cae todo el plan de Dios. Por eso Romanos capítulo 4 muy claramente dice que Abraham no fue hallado justo por obrar, sino sus obras mostraron que en él había justicia. ¿Ya vas entendiendo? Así que hoy, como ejemplo, la Santa Cena, que la tomemos nosotros como algo que la copa me limpia y el pan me llena, déjame decirte que es un error, porque es algo también simbólico que nos recuerda el sacrificio de Cristo. Los sacrificios eran actos de los fieles que anticipaba el sacrificio
del Cordero o la venida de Cristo, el Cordero de Dios. Así que quizás, dice el escritor, es probable que los participantes no tuvieran conciencia de ello. Segundo, el hecho de que gran parte del Antiguo Testamento haya sido cumplido y que las leyes ya no son aplicables a los cristianos, no implica que el Antiguo Testamento es menos inspirado o menos importante que el Nuevo Testamento. Recordemos que el autor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo movió a escribir en el Antiguo Testamento y movió a escribir en el Nuevo Testamento. Por eso David pudo visualizar exactamente cómo fue los padecimientos de Cristo en la cruz y lo relata en los Salmos. Por ello Moisés pudo hablar de que vendría un Mesías, que vendría alguien como él. Por eso Jacob pudo profetizar sobre la tribu de Judá, porque el escritor es él mismo. Así que no podemos decir que el Antiguo Testamento no es provechoso para el creyente de hoy. No. Más bien la comprensión del Antiguo Testamento es sólo necesaria para visualizar el plan completo de Dios para las edades y para nosotros. Es el primer acto que se efectuó. Hoy nosotros estamos completando o estamos contemplando el segundo acto, ya habiendo pasado por el primero, porque está escrito el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Génesis, Apocalipsis. Y útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que un primer acto es tan importante como un segundo. Sin embargo, el segundo acto es incompleto si no está el primer acto. Es insuficiente sin el primer acto, porque el segundo acto sería algo incomprensible e imposible de entender. Así que debemos tenerlo claro. Tercero, debemos recordar que Dios en su naturaleza no ha cambiado. Dios es el mismo de Génesis capítulo 1 y es el mismo Dios de Apocalipsis capítulo 22. Dios no cambia. En el Antiguo y Nuevo Testamento Él sigue fiel. Su gracia no es mayor ahora que en el Antiguo Testamento. Tú puedes ver que en el Antiguo Testamento se introdujeron, viene a mi mente dos mujeres. Una Ruth, que no era judía, pero fue introducida. Y otra fue Rahab, la mujer ramera en Jericó, de la cual viene en genealogía nuestro Señor Jesucristo como su naturaleza humana. Porque Dios es el mismo. Se nos enseñó que la iglesia no estuvo en el Antiguo Testamento. La iglesia está en el Antiguo Testamento, mas no manifestada. Porque el plan de Dios es uno. Pero hoy se ha manifestado. Hoy ha tomado relevancia en el segundo acto. En el primero se mostró, se vislumbró, pero no se manifestó. Y debo aclarar, porque de pronto alguien dirá, ya él se volvió un hereje. No. La iglesia nace en Hechos capítulo 2,
pero venía vislumbrada porque Dios no cambia. No es que a Dios lo cogió por sorpresa y empezó a ensayar, no. Recuerda que es un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. No fue que algo Dios dijo, ay, venga, empecemos a ensayar, como cuando uno prepara una sopa y le agrega un ingrediente y prueba, ahí le falta, voy a agregar otro. No, eso no es con Dios. No. Recuerda que la venida de Cristo simplemente permitió que la gracia de Dios se manifestara completamente. Por eso tenemos herencia en Él. Dios no cambia de generación en generación, ni de un testamento al otro. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que por eso hay herencia en Él. Por eso el apóstol dice en Efesios 1:11 que habiendo sido predestinados, o sea, antes de que la tierra fuera formada, Dios determinó en su soberanía que cada pecador, sin importar cuál vil, inútil y merecedor de la muerte, fuera hecho justo al confiar en Cristo. Y eso dice Efesios 1:4. Miren el actuar de Dios. Así como en su amor, Él nos escogió, en realidad nos escogió para sí mismos como suyos en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, consagrados y apartados para Él, e irreprensibles en su vista, irreprochable delante de Él con amor. Por eso, para tener herencia y tú saber si eres un hijo de Dios, no puedes practicar el homosexualismo ni ninguna de sus variantes, las cuales no sé cuántas haya, con todo respeto. No puedes ser un ladrón, no puedes ser un codicioso, no puedes ser un fornicario, no puedes ser un adúltero, no puedes ser lo que no está la lista de Primera de Corintios. Si en algo estás, no eres heredero. Por eso la Biblia dice, y siguiendo con nuestro estudio, que hace Él todas las cosas. O sea, ¿a qué se refiere si leemos todo el contexto, por favor, de de Efesios, capítulo 1, versículo 11? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál versión tienes, nena? Efesios, leámoslo entonces de la Reina Valera. Efesios 1:11. El primero, Reina Valera. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí nos habla tanto del Padre como del Hijo. Y yo digo que nos habla tanto del Padre como del Hijo, porque recuerda que quien planea las cosas es Dios, pero quien las lleva a cabo es Cristo. Por eso muchas sectas de error dicen que solo Jesús, otros dicen que solo Jehová, porque ellos no han logrado entender por medio del Espíritu Santo, que es el que nos muestra la verdad. Yo puedo tener mucho conocimiento, puedo leer mucho, pero si no tengo al Espíritu Santo de Dios, que es el que me muestra la verdad de la palabra, voy a errar. Por eso la Biblia dice que hace todas las cosas. El Padre lleva a cabo, hace el plan, lo visualiza, lo realiza. El Hijo lo cumple. Así que hace
también se refiere a obras. Las obras de Jesús de Nazaret, el Cristo. Porque la palabra que se traduce hace es la misma que da origen a la energía. O sea, al poder de la palabra. Por eso yo no lo entendía. Ahora lo entiendo. Hay poder cuando tú lanzas una palabra. Tú puedes lanzar una palabra de bendición, como tú puedes lanzar una palabra de maldición. Y no hay peor error en la boca de un creyente que las palabras incorrectas. Por eso retiña los oídos cuando uno escucha que alguien maldice, porque no sabe lo que está diciendo. O no es un heredero porque está en su mundo, en su carne, está negando la obra de la cruz, o es un necio que no sabe lo que está haciendo. Por eso Él hace las cosas. Dios obra en Cristo haciendo las cosas. Por eso si hay algo en tu vida, una enfermedad o algo, hay poder en tu palabra para tú destruirla y ordenar a esa parte que está afectando tu cuerpo que comience una restauración o comience un retroceso. Si algo te está afectando, tú no tienes que correr al predicador, tú tienes que correr a la palabra y empezar a dar la palabra y empezar a decir: Padre, yo creo y ordeno a mi cuerpo en el nombre de Jesús que comience una restauración. Parte afectada, no sé cuál es. Tú comienza a decir: en el nombre de Jesús, a ti te ordeno, comienza una restauración. Tienes una dolencia, en el nombre de Jesús, tú te vas. En el nombre de Jesús, no te soporto. Mi cuerpo te rechaza, mi mente te echa fuera. Y el dolor se intensifica y tú dices: no, mentiroso, no, cuerpo, te sujeto al poder creativo de la palabra de Dios, o sea, Jesús, por el cual fueron hechas todas las cosas y por las cuales aún se sustenta el universo. Así que la palabra hace involucra energía, involucra dínamo. No dinamita, algo que explota, no. Dínamo es una corriente continua. Cuando Dios crea el mundo, le dio la energía suficiente, o sea, el dinamus, la capacidad para comenzar y volver a restaurarse. Ejemplo, tú tomas un árbol, nosotros que estamos en un cultivo, y hay ciertas ramas que se deben cortar, porque esas ramas, si se dejan crecer, llevan en vicio a la planta, número 1. Número 2, cuando crezcan van a incomodar. Entonces se llaman las famosas podas. Y uno ve que corta, cicatriza para que nada del exterior entre por ahí, bacterias, animalitos, lo que sea, y puedan entrar fácil. Y cuando uno va y mira, el árbol se ha restaurado. Como una semilla que nace de una planta, que cae a la tierra. Puede durar 50 a 100 años. Y cuando se comienza el proceso, vuelve y crece. Hace poco con mi padre veíamos algo y yo le dije: Padre, metamos semilla. Dijo: no, hijo, en la tierra está la semilla. Yo le dije: pero no la veo. Dijo: no te preocupes, espera. Efectivamente, a los 20 días fuimos y había nacido el pasto. Y él me miró y me dijo: sí, te das cuenta que la semilla estaba. Así que es innecesario que tú botes más semilla. Ese es el poder que Dios ha hecho con que las cosas se crean. Ahora, ese poder actúa en el creyente cuando él mira la cruz, pero no como la cruz para yo obtener algo. Hay personas que vienen a Cristo porque necesitan o quieren ser sanas. Entonces reciben al Señor y esperan y no ven la sanidad y dicen: no, eso es como pura mentira. Eso es como paja, no.
y se van porque no obtuvieron lo que les prometieron, la sanidad. No, Dios no desea que tú seas sano. Dios desea que tú seas salvo, y a través de la salvación hay un poder que empieza a crear en ti, que te lleva a la sanidad. Es totalmente diferente. Hay gente que recibe a Cristo porque desea un milagro económico. Recibe a Cristo y tú obtendrás ese milagro económico. Y la gente viene, ay sí Señor, yo quiero el milagro, sí Señor. No, Dios quiere tu salvación. Tu salvación. Escúchame bien. Cristo no vino a otorgar milagros. Él vino a salvarte. Y juntamente con la salvación viene el milagro. Por eso los judíos en tiempo de Jesús, ellos no podían soportar que no solamente a la gente se le dijera eres perdonada de tu pecado, sino que se les sanara. Y no lo pudieron ellos aceptar. Y no lo aceptaban porque aparte de que le daba perdón, había sanidad. Y eso les ofendía. Hoy hay un poder en ti que se puede acrecentar cuando tú empiezas a desarrollar la herencia que has recibido de Dios. ¿Qué te limita? El creer. Es que si pudieras creer, al que cree todo le es posible. Si pudieras creer, es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tú buscas la salvación porque te vas a perder, porque igualmente con sanidad o con plata, o sin sanidad y sin plata, te puedes ir al infierno, como también te puedes ir al cielo. Así que lo que Dios busca es tu salvación. Lo después es añadido. Y es añadido en la medida que así como esa herencia, que es esa energía, ese poder, ese dínamos, que como Dios creó a la creación, también en ti va a operar. Así que Dios lo planificó. Está listo para funcionar. Tiene un funcionamiento perfecto. Pero tú lo puedes creer. ¿Cómo lo puedo creer, pastor? Leyendo la Biblia. Yo todo lo que te estoy enseñando no es para que la gente diga, uy, bárbaro. No, es para que cuando tú estés en tu devocional, tú le digas, Señor, verdaderamente te necesito, Padre Celestial. Oh, estoy viviendo esta vida, pero es porque yo quiero, no porque tú lo hayas planeado. Estoy viviendo esta vida de escasez económica, no porque tú lo planeaste, no, porque tú no has planeado el mal para mí. Solamente, Padre, necesito empezar a amarte, a conocerte. Y entonces tú llegas a un lugar y ese lugar se llena. Y tú no empiezas a decirle a la gente, ay, la espalda. No, tú sabes que es el Señor y lo dejas fluir a Él. Y tú solamente te limitas a ver cómo Él actúa. Y solo tú te limitas a ver cómo Él obra. Y solo tú te deleitas en Él, en decir, gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias Dios porque tú eres misericordioso. Gracias Dios porque tú eres poderoso. Gracias Dios porque tú me amas. Y el que empezó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla. Por eso nos ha dado herencia. O sea, nos ha dado una porción de Él. Porque vuelvo y te digo, el propósito de Dios en salvar al hombre es volver a hacer que el hombre esté en su estado original como Dios lo creó en el huerto, pero solo esto se logra a través de Cristo. Así como Dios obra para llevar a cabo su plan según el designio de su voluntad, Él suministra energía a cada creyente y le da el poder necesario para andar en un perfeccionamiento espiritual, y esto le lleva a un desarrollo. Por eso si tú miras, los dones Dios no los da. Los dones ya están en ti.
Solo que necesitas empezar a desarrollarlos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hay gente que ora, Señor, dame amor. Dame amor por mi padre, porque es un tipo duro. Es un tipo que me ha tratado mal, Señor, y tengo heridas en mi corazón. Pero yo te amo, Señor, dame amor para poderlo amar. Entonces, yo digo, ¿está orando bien? No, estás orando mal. Porque es que Dios no te va a dar amor. O sea, ¿cómo te va a dar cuando ya te lo dio? ¿Cómo yo puedo en este vaso introducir agua cuando el agua está al tope? Que si lo muevo se riega. No. Yo tengo que empezar a desarrollar y a desocupar para poder llenar más. Y eso es lo que tú necesitas, ejercitarte. Empezar a mostrar. Padre, yo amo a mi padre. Y yo no lo amo buscando algo material o algo humano. No, yo lo amo porque tengo tu amor para amarlo. Que trata de hacer a esto o aquello o trata de tratarme mal. No es mi caso, pero puede ser el tuyo. O porque hay padres que son, no el mío. Vuelvo y te digo, ha sido una bendición mi padre, lo amo, lo extraño. Cuando estoy con él se llena mi corazón. Dios lo sabe. Porque de pequeño no pude compartirlo porque él era un hombre que andaba predicando, mi señor padre. Y escasamente nos veíamos, ¿qué? En la iglesia. Porque él, su trabajo era la predicación. De hecho, hoy su trabajo es la predicación. Y pues es una noble labor en él. Pero ha habido un tiempo en este tiempo de poderlo compartir. Y eso me llena mi corazón. Me siento con nuevas energías. Imagínate que tu padre te prepare algo y te lo dé. Para mí eso es algo que salen de mis ojos lágrimas, sí, porque es una persona de gran bendición. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú te acuerdes de tu padre por lo bueno que es. No porque te puso una enfermedad, no te puso una dolencia, no. Desarróllalo. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Y estoy convencido y seguro de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, continuará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el momento de su regreso. Desarrollando esa buena obra y perfeccionando y llevando a su plenitud en ti. Déjalo ahí, por favor, nena. Filipenses 1:6. Mira que la herencia es algo que se te da como una porción de Dios para ti. En otras palabras, restaura tu vida, ese Elohim, el Dios. Vuelvo y te digo, no busco que los estudiosos de la Biblia me critiquen y entre en el cuadro de los que no. Tú debes reconocer lo que eres, porque Dios transforma tu ADN. Dios transforma tu naturaleza. Dios te hace una nueva criatura. Dios te inserta en Cristo. Él es el olivo. Si estás en Cristo, ¿qué eres? Pregunto. Si yo inserto una planta con otra, ¿qué sale? Déjalo ahí. Medita. Y estoy convencido y seguro de esto mismo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál obra? La redención, la salvación, la santificación. Continuará que esa obra hasta el día de Jesucristo, o sea, el día que Cristo venga, listo nena, por segunda vez, cesa ese trabajo. Escúchalo bien lo que te voy a decir, como dicen los profetas, voy a soltarte la palabra. No.
hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el momento de su regreso. Hasta el día que venga el Señor por segunda vez y arrebate a su iglesia, hasta ahí ese proceso de transformación, la obra de la cruz, el perdón, la libertad del pecado, el poder de salir del pecado, trabaja en la iglesia. Y a partir de ahí, el que quiera ser salvo, lo debe hacer a costa de su propia vida. No de la obra de la cruz, entiéndelo. No, de su propia vida. Si tú lees Apocalipsis, habrán unos que son salvos, pero ¿a costa de qué? De su propia vida. Y en Apocalipsis dice que serán mostrados aquellos que sufrieron el martirio de la persecución y la muerte. Y eso está destinado una vez Cristo venga por su iglesia. Por eso, aprovecha este tiempo. El evangelio es para tú ser salvo. El evangelio te permite sí gozar de sanidad, de actividad económica, sí, salud, actividad económica, de prosperidad económica, de prosperidad en todo, porque es un poder que cuando tú reconoces, lo aceptas y lo empiezas a vivir, trabaja en ti. Es algo que no se detiene, no es algo que vas a buscar, no. Es algo que empiezas a desarrollar. ¿Cómo lo desarrollas? Asistiendo a la iglesia. ¿Cómo lo desarrollas? Orando. ¿Cómo lo desarrollas? Leyendo la Biblia. ¿Cómo lo desarrollas? Ayunando. Es muy diferente yo ayunar para conseguir algo que ya se me dio cuando yo lo único que hago es desarrollar. ¿Cómo puedo desarrollar yo mi acto, mi manera de cocinar si no cocino? Yo no sabía cocinar, gracias a Dios, bueno, por mi esposa, pero hoy les hago unos platos, no me miren. Ejemplo, lo poco que hago un salmón o una carnecita asada, queda toda jugosita, ¿sí o no? A mi hija le fascina, dice, ay papá, cocina tú la carne. Mi esposa ya me chantajea, tú eres el experto. Bueno, a lo que voy yo es a que es algo que se desarrolla cuando tú lo haces. Así son los dones. El amor, la mansedumbre, se desarrolla si tú lo empiezas a desarrollar, o sea, lo empiezas a hacer. ¿De qué nos sirve coma Biblia, lea Biblia si no la desarrollamos? Y eso dice, desarrollando esa buena obra y perfeccionando y llevando a su plenitud en ti. O sea, la herencia que Dios ha dado es que tú puedas cada día parecerte a Él. Ahora, mira lo que dice Filipenses 2:13. Y creo que terminamos ahí porque me pasé. Creo, no sé. Filipenses 2:13. No con tus propias fuerzas, porque es Dios quien está todo el tiempo trabajando eficazmente en ti, energizando y creando en ti el poder y el deseo. Léelo, por favor. Ahí está en pantalla. Tanto para querer como para trabajar, para su beneplácito, satisfacción y deleite. Déjalo ahí. Cuando tú crees la herencia que has recibido de Dios, cuando tú crees que no son en tus fuerzas, cuando tú ves que es el poder de Dios obrando cada día, cuando lees la Biblia, cuando vas a la iglesia, cuando oras, cuando ayunas, cuando gimes, no son tus propias fuerzas. Es Dios quien está todo el tiempo trabajando eficazmente en ti. Quítalo, nena. Termino con esto. Dios no está solamente en el devocional personal que tú haces por la mañana. Tú sales de tu casa, pero antes has hecho tu devocional, leíste la Biblia, oraste. Padre Celestial, gracias Señor. Bueno Señor, aquí dejamos
Mañana nos vemos 24 horas. Tú sabes, tengo que ir a trabajar, tengo que atender la oficina, tengo que hacer los negocios. Y te metes en tu cuento, en tus cosas y entonces como que Dios quedó allá. O de pronto cada domingo, Señor, aquí estoy, qué pena, pero tú sabes, no, acá en la iglesia nos están sacando rápido, porque sí hay iglesias que salgan, 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 cierren puertas, muévanlo, háganle, voy, si no, bajan rejas. Entonces, Señor, tú sabes, vea, ahí me sacaron, tú sabes, de afán, y es la excusa tuya. No, Dios está en todo momento, en todo lugar contigo. Lo que pasa es que tú no lo crees, porque tú crees que solo Dios está cuando estamos orando. Oh, sí, Señor, tu presencia está aquí. Y mientras usted fornica, roba, codicia, tampoco está. Más bien tú crees que en ese momento de oración Dios está. Y no está, porque tus hechos lo niegan. Reflexiona en ello. Y si Dios permite, el martes seguimos hablando ya de la herencia. Espero no ser fastidioso, monótono, cansón. Pero terminemos ese tema, si Dios permite, el martes. Solo me resta decir muchas gracias. Un equipo de trabajo aquí en casa, mi esposa, mis hijos, arman, mueven, cada uno en su actividad. Y este es su servidor para poderte traer un mensaje que solo busca que tú cambies, que solo busca tu bienestar. No buscamos otra cosa, sino que tú puedas crecer en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.